pasa que cuando vos tenés paquetes de TCP/IP van a tratar de ir por un lado y todo lo que sean de streaming, que ahora está muy en boga, van a tratar de ir por otro. Sí, va a ser automático. En la capa de transporte, eso es entre procesos. Y en la capa de red es como lo mismo, pero entre hosts, ¿no? Exacto. Muy buena analogía, sí. Así es. Así lo dijo el gallego en uno de los videos. Así. Así el gallego, viste que hay un video que dice exactamente eso, que la capa de transporte une procesos y la capa de red une host. Los hosts. Sí. Bien. Entonces, bueno, al menos a mí me pareció interesante tener ya la idea de que Datagrama se usa para streaming y que circuitos virtuales para información más concreta o más, más necesario de que llegue completo. Bien. Seguimos con la pregunta C, que dice que Alfredo, ¿puedo cuatro... hacer Sí, por una supuesto, consulta pero claro, un poco salida de contexto, pero bueno, no importa. me acordé ahora? Porque el otro día estaba mirando un video de uno que estaba configurando un router y estaba configurando el tráfico que le asignaba a cada host, ¿no? Era un TP-Link. Y en un momento vi que podía elegir cómo, por eso no es una pregunta, ¿eh? Podía elegir si los paquetes se enviaban por TCP o por UDP. Y me quedé ahí como diciendo como vos podés desde un router decir en cómo van los paquetes. Esa es una pregunta. Si querés después busco el video y lo subo, pero me Y quedé ahí como la ahí, verdad que eso. nunca, yo nunca lo hice, y menos de un TP-Link. Eh, No sabía. Sí, era un TP-Link, parecía un modelo medio avanzado, pero porque te En permitía un eso, router controlar el tráfico. doméstico, el 90% de eso es biribiri. Cuando vos agarrás y directamente empezás a hacer, eh, ¿cómo te podría decir? Control de flujo de host, haces unos desastres que anda, que se arrastra. No me quiero imaginar que empieces a setear eso en un router doméstico. En un momento yo tuve un microtic y tenía unos pibes que me tenían podrido haciendo streaming. Entonces bajaban, miraban, teníamos un ancho de banda limitado y se comían todo el ancho de banda. Cuando les quise limitar el ancho de banda nomás a esa gente, se armó un desastre en el resto. Entonces, habría que tomarlo muy con pinzas y verlo bien en detalle. Cualquier cosa, bajamos el video, pasamos el video y lo analizamos. Me parece que así, para decirlo de entrada, es muy ambicioso. Que hay Listo, paquetes listo. TCP/IP que van por datagrama, seguro. ¿Qué pasa? El datagrama va como piña, entonces, si no llegó el checksum con todo, lo tira y lo retransmite otra vez. Eso puede pasar. Pero tratemos de que las cosas funcionen de una manera inteligente y que vaya lo que sea todo por streaming por datagrama. Eso es a lo que orientamos, no vamos al caso especial. ¿Estamos? Correcto. Después, de todas formas, me interesa que me mandes el video que lo quiero analizar. Dale. Dale, dale, después lo busco y te mando el link Gracias. a vos. Bueno, después, acá en la pregunta C plantea, y esto por ahí ya hablando de routers un poco más complejos. Yo, por ahí los routers hogareños no tienen esta cuestión de varias entradas y varias salidas por donde transmitir la información, pero bueno, en un router más complejo se pueden encontrar 4 componentes, ¿sí? O 4 funciones. Eh, ¿Alguien lo completó esta pregunta que está en la página 313? Son 4 cositas que para tener en cuenta del router.
Yo la hice, Alfredo, Metele. Metele. pero bueno, si quiere otro participar. No estaría mal, pero bueno, por ahí no todos alcanzaron a hacerlo. Pará, vamos a hacer así. Fíjate, fácil porque habla de... Sí, yo también la Yo la hice. hice también. Bueno, Eugenia, ¿querés decirlo vos, por favor? Bueno, el puerto de entrada, Sí, el entramado de conmutación, puerto de salida y procesador de enrutamiento. ¿sí? Esto para que vean que está acá en la página 307, tienen la definición de esas 4 cosas. El puerto de entrada sería por donde entran los datos, ¿sí? El entramado de conmutación, ¿sí? Es cuando el router decide por dónde va, por qué puerto de salida va, si viene un paquete por el puerto de entrada, por qué puerto de salida lo va a sacar, ¿sí? Y el proceso de enrutamiento es, la elección del camino que va a hacer ese paquete, pensando en esto. Si cuando digo camino, fíjense, estoy buscando un dibujito que había más arriba, por aquí, si estamos en este router, que decida qué camino va a elegir el paquete, ¿sí? Si va a ir por acá, o si va a ir por acá, o si va a ir por el medio. Eso se refiere al enrutamiento, es decir, por dónde va a ser el camino del paquete para llegar al host de destino. Esto porque si hay un router que está caído, por ejemplo y habitualmente la vía de viaje era este camino, pero se entera de que este router está caído, dice, bueno, cambiemos la ruta, y ahí ese es el trabajo del enrutamiento, ¿sí? Saber qué ruta es la más eficiente en ese momento. Y bueno, y el puerto de salida es por donde salen los paquetes, ¿sí? Son 4 elementos que tiene el router básicamente. Y es, a mi entender, lo que hay que saber. Espera que me perdí ahora con acá. Ahí, ¿vieron? ¿Alguno vio el videito ese que puse yo para discernir entre un router y otro? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahí el galleguito agarra y en un momento dice que era lo que más me interesaba a mí, por ejemplo, que tenía uno que sea a través de acceso a memoria. El procesador leía una dirección de memoria, hacía un proceso y escribía en otro. Después había un segundo método que agarraba y tenía un bus y iba conmutando entre puertos. Y después había un tercer método que era el matricial, que conectaba una matriz como un circuito y lo hacía pasar de un lado para el otro como piña. Entonces, el puerto de entrada es físico, lo tenemos. El puerto de salida lo tenemos. El procesador puede ser más lento o más rápido. Acá la diferencia, ¿qué la está haciendo entonces? El entramado, la forma de entramado. ¿Está? Este último que había dicho, el matricial, no sé si hay otro nuevo, es el que andaría mucho más rápido. Por ejemplo, eso es una nota de color para decir, hoy yo tengo que comprar un router, hay tecnología que esto va más rápido. ¿Está? Es básicamente el principio del bus, pero trabajando en paralelo. Exacto, sí. Sí. O trabajar con varios buses y vos elegís por cuál sale. Si te anticipaste, era la pregunta siguiente. Ay, perdón. No, pero está bien. Ya lo que acaba de decir Juan es justamente lo que plantea la pregunta siguiente, y eran esos 3 métodos que tiene el router para hacer la conmutación interna del paquete, ¿sí? Así que bueno, si bien está el video, también está en la página, y bueno, también lo acaba de explicar. Perdón, Alfredo, ¿eso sabes por qué te pasa? Porque no me mandaste ese práctico. ¿Sos malo? O no me acuerdo, perdón, no sé, realmente no me acuerdo. No, bueno, creo que te lo mandé, pero no. Sí, lo No. debes haber mandado, lo debes haber mandado.
Bien. No, el tema es que ni siquiera estoy en casa, no tenía internet en casa, me tuve que meter en algún lugar para poder conectarme. Buenísimo. Fíjate esto, en la pregunta E, ¿sí? Pregunta qué son las colas y dónde se pueden generar, siempre hablando de los paquetes que llegan a un router, ¿no? Estamos hablando justamente del enrutamiento, así que bueno, menciona que se pueden generar colas de espera, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, decir, ¿dónde se pueden generar esos embudos o embotellamientos, ¿sí? Que está en la página 319. ¿Alguien pudo ver dónde se generan estas colas de espera de los paquetes para salir? Yo lo chusmeé un poco y lo respondí un poco largo, pero bueno. En teoría se puede hacer tanto en los puertos de entrada como en los de salida, por lo que yo leí. Exactamente. De acuerdo, justamente por lo que vimos en el punto anterior, de acuerdo a la forma que esté utilizando el router para hacer el enrutamiento al sistema, ¿sí? Si el proceso interno es más lento, los paquetes que van llegando se van poniendo en cola para salir, ¿sí? Y bueno, y se puede generar básicamente por el sistema que tenga el router. Bien decía Juan que si vos posiblemente cambiando un router que tenga un sistema lento de enrutamiento, decís, bueno, si yo cambio este nodo, cambio el router por uno que tenga un enrutamiento más eficiente, se alivia o se hace más veloz la transmisión de datos porque se evitan estas colas de espera de los paquetes, tanto en los puertos de entrada, ¿sí? Como en los puertos de salida, porque a veces hay situaciones en que hay paquetes que el router tarda en decidir por dónde o por qué puerta tiene que salir, mientras hay paquetes que están en espera que ya sabrían correctamente por dónde salir. Hay momentos que analiza el paquete y dice, bueno, hasta que decide por qué puerta salir, retrasa a todos los demás, ¿sí? Pero bueno, eso es simplemente saber de que se pueden generar colas de paquetes en la entrada o en la salida del router y que puede ser básicamente por la forma en que el router hace ese trabajo de enrutamiento, de acuerdo al sistema que vimos en el punto D. Alfredo, Sí, te consulto una cosita. sí. El procesador de enrutamiento que trae cada router, ¿eso viene especificado por el fabricante? ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta qué tipo de procesador tiene? Si es lento, si es rápido. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Yo te voy a decir la verdad, yo nunca vi la caja de un router o el manual de un router como para decirte, mira, bien específico. Yo supongo, y esto Juan capaz ha visto y nos puede echar un manto de luz con esto, para mí viene una especificación de decir, bueno, esto viene con un procesador de este tipo, funciona de esta manera, y uno en base a eso toma la decisión. No sé, Juan, si tenés algo que acotar con esto. No sé si me perdí la primera parte, pero generalmente son series, Catalyst de Cisco tal, entonces eso es como un teléfono, que tiene 8 núcleos, bueno, eso tiene una especificación de los procesadores y la velocidad, y es una cosa para un mercado muy, muy particular. Cuando estamos hablando de routers domésticos, es lo chino que se está ensamblando. Por ejemplo, cuando hablan de TP-Link, en Estados Unidos no saben qué es la marca TP-Link, por ejemplo. Si vamos a una página donde queremos craquear un router, es muy raro que encontremos información de TP-Link. Entonces, los procesadores que estamos andando son de algún routercito, qué sé yo, vamos a un hospital, vamos a la municipalidad, vamos un gabinete cuadrado con un vidrio, con
25 o 50 lucecitas que están parpadeando. Eso en sus especificaciones, en su manual, te dice qué es el procesador que está utilizando. Porque estamos trabajando con un router que está conmutando 20 puertos. ¿Está? Sí, yo en particular por ahí lo que interpreto de estos routers de los que habla específicamente por la cantidad de puertos de entrada y salida son los routers que se encuentran en el núcleo de la red. O sea, lo que vos podés encontrar en un núcleo. A ver si encuentro un dibujito por acá. Sí, bueno, acá fíjate que acá habla de la conmutación de bus, de memoria y de malla. Que era la pregunta. Y quiero ver si encontraba por acá. Acá habla de las colas que mencioné recién. Y quería ver un dibujo, pero la pucha. Bueno. Busca un dibujo que nunca lo va a encontrar. Bueno, yo lo que digo es que ese tipo de routers tan complejos o que vienen con procesador y demás, son los que se utilizan en los núcleos de la red. No, difícilmente, yo por eso digo, nunca vi uno de ese tipo, más que en alguna foto, así que no, por eso no te puedo decir demasiado del tema en cuanto a la experiencia de haber visto uno. No, nunca vi un router de ese nivel, digamos. Sí, también se me escapa, y ya les digo, vine a Poncho esta vez porque no había leído ni el práctico. No sé si en algún momento lo leeré, si hay ese tipo de dudas, voy a ver si los puedo sacar más adelante, se las paso. Bien. El punto F, fíjate que es simplemente reconocer cuál es el formato del datagrama, ¿sí? De la capa de red, que es simplemente ver cómo encapsula, ¿sí? Ver cómo es el encabezado, simplemente para que lo vean, que la capa de red va a recibir el segmento que le manda la capa de transporte y le va a agregar su encabezado, que básicamente, ¿qué es lo que le agrega? Como lo fundamental que le agrega la capa de red al segmento que recibe de transporte. ¿Qué es lo que le agrega? Que sería como lo fundamental. ¿El protocolo? ¿Cómo decís, Alfredo? Que la capa de red, cuando recibe el segmento de transporte, lo encapsula, ¿sí? Y le agrega su cabecera, ¿sí? Entonces, ¿qué información relevante es la que decís, bueno, capa de red le pone dos cosas que son fundamentales? El protocolo. Y el IP. IP4. Sí, Digo. pero para mí hay algo que es como lo distintivo de la capa de red, que es que agrega la IP de origen y la IP de destino. ¿Sí? Es eso, como más allá, revisen la cabecera, obviamente, pero para mí lo relevante es que la capa de transporte de red encapsula y agrega en su cabecera la IP de origen y de destino. La de destino para saber a dónde va el paquete y la de origen para que el receptor que sepa a dónde reenviarlo. Es como sería en una carta el remitente y el... Se me borró porque hace mucho que no escribo cartas, pero el remitente y el qué. Se me borró. Destinatario. El destinatario, perdón, se me Destinatario. había borrado. Hacía mucho que no escribía cartas. Bueno, y luego aparece un tema de fragmentación del datagrama, o sea que, ¿qué puede significar esto de que en la capa de red también se fragmenta el datagrama? ¿Alguien lo pudo ver? Sí. Fíjate, en la página 326 habla de la fragmentación del Yo datagrama. Tiene la misma estructura que la la hice trama muy inicial, breve nada más que yo. todos los campos del control o sea, de la cabecera, digamos, se repiten, digamos. Los campos de control de la cabecera se repiten en cada fragmento y se calcula.
Bueno, si nadie lo dice, lo puedo decir. Por Yo lo iba a supuesto, decir, claro. pero ya lo dijo. A ver, Nati, decilo. Natalia. No, ya está, ya lo dijo Dari recién. Bien. Mercedes, ¿vos querías agregar algo? La fragmentación si el datagrama es mayor que la unidad de la MTU, que es la unidad de transmisión máxima de la capa de enlace por donde va a viajar, no puede pasar. Entonces la capa de red lo segmenta en el tamaño de la MTU, en tantas partes, como tenga. Exacto. Y se retransmite, pero el reensamblado después se lo deja a cargo de las terminales. Eso se puede hacer en UPv4, sí. Versión 4. En versión 6 ya no se puede. No fragmenta más. Si el datagrama es muy grande, lo devuelve y la capa de transporte se tiene que encargar de dividirlo. O sea, Bueno, lo hace... el MTU siempre 1500 bytes por default. Tiene que ser menor o igual a la MTU, que es lo que permite transmitir la capa de enlace, si no entendí mal. Sí, está perfecto. Es la idea, digamos. En este caso, el canal, digamos, o el tamaño que se puede enviar, lo establece ya la capa física. Es decir, bueno, yo puedo mandar paquetes de este tamaño. Si me mandás un paquete más grande que esto, un datagrama, no lo puedo mandar, tenés que partirlo. Entonces, la capa de red, sabiendo, ¿sí?, que el tamaño que tiene en ese momento la TPU con la que está trabajando, ya le manda los paquetes en un tamaño razonable para que los pueda enviar, ¿sí? Esa es la idea, nada más. Saber que en la capa de red también se puede llegar a hacer una segmentación. En realidad se llama fragmentación, ¿sí?, para diferenciarlo de la segmentación que hace la capa de transporte, ¿sí? Para no confundir que transporte segmenta, ¿sí?, IP fragmenta. Bueno. Para mí esto es simplemente un poquito de teoría como para tener la idea a mi entender, de qué pasa en la capa de red. Simplemente es algo sencillo y no mucho más que esto, tener la noción de lo que plantea estas 4 preguntas. Para mí, lo jugoso de este práctico es qué es el número IP, que en realidad es lo que apareció en la capa de red y que, bueno, es lo que más conocemos de las redes, porque todo el tiempo estamos hablando de los números IP, y creo que esta es la parte más interesante del práctico y la parte más entretenida, y a partir de ahora creo que todo va a estar relacionado con esto, con trabajar con cosas más concretas, como bien así lo mencionó Juan, por lo cual va a ser más entretenido, ¿sí? Si bien, fíjense que las preguntas ya cada vez son menos teóricas, porque los temas se están haciendo cada vez más prácticos. Ahora van a empezar a ver muchos puntos de práctica, porque así lo requiere la capa en este caso. Entonces, yo quería arrancar diciendo, para que nos quede bien claros a todos, qué era el número IP. Dígame si se ve bien. Yo me armé un apunte acá rapidito, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es un número IP o cómo está compuesto, viendo en pantalla lo que les puse? Y digamos que haciendo analogía es una dirección, prácticamente. Bien, la definición es que es un número binario, ¿sí?, de 32 bits, es decir, si vos contás son 32 ceros o unos, divididos en 4 octetos de 8, ¿sí? Entonces ahí vos tenés la frase, bueno, que son 4 octetos o que son 4 bytes, y los 32 bits,
cuando decían, viste, que ayer se habló de la cantidad de números IPv4 que había, que quedó chiquito, bueno, es si vos elevás la base binaria a los 32 bits que vos podés hacer las combinaciones posibles, te da esos 4.294 millones de direcciones IP, que quedó muy chiquitito, ¿sí? De ahí viene ese número, de elevar esos 8 bits posibles, el binario a 32 bits. Pero nosotros conocemos la notación decimal, que consiste en pasar esos octetos, ¿sí? Pasarlos a la notación decimal y agregarle un punto. Esa es la notación que nosotros conocemos de número IP, ¿sí? Lo importante de esto es no confundirlo con la dirección MAC, ¿sí? Porque también esto es una cosa que tiene relación, pero no confundirlo. La dirección IP se usa para identificar host, ¿sí? Y host es cualquier aparato que se conecte a Internet, ¿sí? Una computadora, un teléfono, una impresora, todo lo que se conecte a Internet necesita de un número IP que lo identifique, ¿sí? Y la dirección MAC, que además tiene otra notación, porque es una notación hexadecimal de 48 bits, lo que hace es darte la dirección única de la placa de red que está utilizando ese elemento para conectarse, ¿sí? Es como la firma de la placa de red, ¿sí? No tiene nada que ver con el número de identificación que esa placa de red usa para conectarse, ¿sí? Esto para que les quede la diferencia bien clara, porque después cuando veamos routers vamos a ver que se puede utilizar la dirección MAC del elemento que se está conectando, por ejemplo, para validarlo. Uno de los sistemas de validación que te puede dar un router para darle acceso o no a un elemento y que sea más seguro es a través de su MAC. Vos le decís, vos le cargas al router, sí. Es como si fuera el número de documento de la placa. Exactamente. Entonces, y eso que vos estás diciendo es de clonar, se puede clonar la MAC en el router. Sí, hay cosas que se pueden trampear, pero la idea es que vos podés cargar una MAC, si la conocés en tu router, y decir, bueno, a esta MAC le doy acceso, no me importa el IP que tenga, pero le doy acceso a esa MAC. Si esa MAC no está registrada en mi router, no puede entrar. ¿Sí? Ya me pasó eso, de que cuando se me colgaban del Wi-Fi, identifiqué por medio de un programa el número de MAC que se me estaba colgando. Claro, y no lo dejas entrar. Me interrumpí la conexión por número de MAC directamente. Claro. Podés o impedirle que entre o dejarlo que entre. Tenés las dos opciones. Pero, bueno, sí. Una preguntita, lo único que no se puede hacer con la Mac es cambiarla, ¿verdad? O sea, la podés clonar, pero nunca tocarla. No. A ver, yo dentro de lo legal creo que no se puede. Yo entiendo que no se puede cambiarle la Mac a una... La Mac viene de fábrica. Viene de fábrica. Se puede. Hay programas que te permiten cambiar la Mac. Hay programas que sí. ¿Cambiarla o clonarla o hacer que parezca otra? Porque cambiarla es como que... Modificarla, hacer como que aparezca otra Mac. Engaña. Los sniffer. Claro. Bien. Pero digamos, vos no podés entrar a la configuración de la placa de red y decirle al chip, bueno, ahora porque sería un desastre a nivel mundial. No, eso no. Sino que hay programas que es como que te la hacen pasar por otro número. Por otro Mac. Sí. La disfraza. Claro, es lo mismo que cuando vos utilizás un programa como el Ghost IP, viste, que te enmascara el número de IP y te hace tal cual. Y como que vos estás en Asia, por ejemplo, para que no te rastreen, cosas así. O cuando querés descargar por Megaupload, por Megaupload no existe más, que vos podés modificar tu número de IP por medio de un programa. No son cosas legales, pero bueno. Pues se utiliza, está bien. Bien, fíjense con respecto a este octeto, fíjense, yo me hice una pequeña calculadora acá, simplemente para que vean cómo funciona esto. Esto lo vimos cuando vimos repaso, pero recuerden que
los 8 bits elevan el número, la base del sistema binario 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta la 7. De ahí saca que si yo pongo un 0 acá abajo, si pongo todos ceros, el número 0 acá, ¿sí? Esto hace 0 por 1, que sería el resultado de 2 a 0, y te da 0. Entonces, este número te da 0. Cuando vos pones un 1, toma este valor y lo suma. Si yo pongo un 1 acá, fíjate que el decimal que va a dar acá es 128. ¿Sí? Así y así vos podés ir armando el número IP, ¿sí?, de ese octeto. Fíjate que cuando pongo todos en 1, porque esto lo vamos a ver en un ratito, el resultado que me da es 255. ¿Sí? Eso ya para ir enfocándonos en la máscara, de cuando ponemos todos en 1, ¿de dónde viene? ¿Sí? De ese octeto que lo pasamos a decimal de esta manera. Esto para que lo recuerden solamente. Cuando digo algo y no lo recuerdan, lo explico de vuelta, porque yo lo habíamos practicado la otra vez, si no me dicen. Nada, simplemente para hacer un ejercicio de memoria, cuando apareció el IPv4, ¿sí?, en los inicios de Internet, que habían pocas computadoras para conectarse y demás, se destinaba solamente los primeros 8, el primer octeto se destinaba a definir la red, y lo demás eran a host. Esto se entiende cuando se dice que un número el número de IP, una parte representa la red y la otra parte representa el host. Porque fíjense después, en el año 1981, esto ya quedó corto y aparece la estructura de clases donde empiezan a decir, bueno, la clase A tiene el primer octeto para red y el resto para host, la clase B tiene los primeros 2 octetos para red y los otros 2 octetos para host, y la clase C, 3 y 1. ¿Se entiende qué significa esto y quién lo utiliza básicamente? ¿Para qué es tan importante esto? Saber cuál es la parte de red y cuál es la parte de host. Una la podemos modificar y la otra no. Sí. ¿Cuál podemos modificar? La de host. Bien. ¿Y la de red? ¿Para qué sirve por qué es tan importante saber de un número IP, cualquiera que vos te den, cuál es la red y cuál es el host? ¿Por qué es tan importante eso? Saber eso. Por ahí capaz que digo una burrada, pero en la red, por ejemplo, cuando vos configuras una red LAN, el 192 es el que trae el número de IP de la red, y vos después lo que estás modificando son los puestos al final, el último número. Es como si tenés 2 routers en una misma red, por ahí lo que podés cambiar es el primer octeto para que no se confundan los 2 routers, supongo. Eso a nivel muy bajo, ¿no? Estoy hablando de una red doméstica. Por ahí en una red más elevada, no sabría decir. Bueno, no sé. Lo que vos decís, ahora vamos a terminar de ver. Sí. Para poder fragmentarla, la pregunta que vos hiciste, ¿para qué podemos modificar el host? El host sí, eso está bien, es lo que nosotros podemos toquetear como para hacer subredes, que eso es lo que vamos a terminar viendo en el práctico. Pero en principio, el router básicamente es el que necesita saber bien claro cuando recibe un paquete para enviar, ¿sí?, necesita saber cuál es la red, ¿sí?, de ese paquete, porque el router busca en su tabla interna de enrutamiento por qué puerto tiene que salir el paquete de una determinada red, ¿sí?
el router no guarda toda la IP, sino que guarda la red, porque cuando llega a la red de destino, ahí se resuelve a qué host tiene que llegar, pero el router lo que hace es mandarlo a la red correspondiente. Por eso es importante saber cuál es la porción de red de una IP, ¿sí? Lo usa el router básicamente para poder enviar correctamente la información. Y además, bueno, ahora vamos a seguir viendo de por qué, como dijo recién José, es importante para una configuración doméstica. Que ahí es un poco más largo, ahora vamos a ver la red, no es 192, es un poco más largo. Si ustedes recuerdan, bueno, para terminar con este cuentito, en el 93 este sistema ya quedó, también se agotó la capacidad de dar números IP y aparece la idea esta que se llama el CDR o el BLSM, que es hacer subredes, ¿sí? O subnetting de una red, ¿sí? Utilizando los hosts que están disponibles, utilizar hosts para definir redes más chiquitas y aprovechar los números de IP. Pero eso lo vemos en el práctico siguiente, así que sí, esto es simplemente una mención. Alfredo. Sí. Esa es la que le agrega una barra y una serie de números que no me acuerdo cuántos son. Son dos. Ahora te cuento eso. Ahora te cuento eso. En el 90... Los hosts, tengo Sí. una preguntita yo, para que me quede claro el concepto. Los hosts de las subredes que se arman también están conectados a Internet. Y vos a partir de uno de esos hosts podés hacer un área, una red de área local, ¿puede ser? ¿O estoy mal en concepto? Sí, vos, de acuerdo a la clase que estés usando, podés utilizarlo para lo que quieras, sí, claro. Bien. Fíjate que este sistema del subnetting ya en un año también quedó chico y ya se tuvo que aparecer IPv6, que sí, están en implementación y demás, pero bueno, esto ya también ya está por terminar, ¿sí? Fíjate esto. Me voy a pasar acá. Esto yo les pasé una tablita, ¿sí? O la buscan en internet. Son 5 clases, está la D y está la E, que son clases que a nosotros no nos interesan, porque son clases de investigación y cosas que por ahí nosotros no nos interesan estudiar. Por eso estudiamos solamente 3 de las 5 clases, ¿sí? La clase A, por definición, dice que toma el primer octeto para la red y los otros 3 para host. Entonces, el /8 que me dice Mauricio, y el /16 y el /24, te está diciendo justamente cuántos bits está utilizando ese número de IP para definir la red. ¿Sí? Si yo agarro un número de IP, por ejemplo, voy a poner aquí, un 192.168.1.1 y te digo /24, te estoy diciendo que los primeros 24 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá, estos 3, te están indicando cuál es la red. Y solamente los otros 8 son para host, para decir cuántas PC. Entonces, José, cuando vos decías el 192, en realidad los primeros 3 octetos te están dando la red, porque vos no varías nunca el 192, 168, perdón, que sería el clásico de los hogareños, .1, vos varías siempre el último número, que es por esto, los primeros 4, por ser una IP de clase C, los primeros 3, ¿sí? Por defecto, son los que definen la red. Entonces, vos podés definir la máscara diciendo que es /24,
y te indica que los primeros 24 son de red, o la otra forma de notar la máscara, es decir, bueno, la máscara lo que hace es decir, bueno, yo te voy a encender, ¿sí? Todos los bits que son de red y te voy a apagar todos los bits que son de host. Es decir, encender te los pone en 1 y apagar te los pone en 0. ¿Sí? Entonces, esta máscara, esta forma de escribir la máscara es igual que esto. ¿Está bien? Yo te puedo decir que este número de IP /24 y vos entendés qué significa esto, o te puedo decir este número de IP con máscara 255, 255, 255, 0, y vos entendés esto. ¿Por qué? Por lo que te dije al principio. Si yo pongo todos los bits en 1, la cuenta me da 255. Y si pongo todos los bits en 0, del octeto, te da 0. Entonces, vos al ver el 255, entendés que ese octeto, la máscara encendió todos los unos, y acá encendió todos los unos, ¿sí? Y acá los apagó. Entonces vos ahí entendés que si vos contás los bits encendidos, son 24. Que sería Eso viene por defecto, Alfredo, ya. Eso es por defecto. Por defecto, las clases te dice, bueno, la clase A por defecto tiene esta, fíjate que en este caso la máscara es /8 y acá te pone 255, te enciende los primeros 8 y te apaga el resto. Esto es homónimo con esto. En la clase B usa los primeros 8 bits encendidos, la máscara, y los otros 8 apagados, por eso es /16. ¿Sí? Esto es por defecto. Ahora, cuando vos le empezás a meter subnetting, que es decir, bueno, esta red le voy a tomar, pero vamos a ver la próxima clase. Si no, vamos a mezclar los temas, si no, no es mi intención ahora. Que quede ¿Puedo claro. agregar algo, Alfredo? Obvio. No, que me parece que lo que está faltando es decir de dónde, por ejemplo, sale el 192 del primer octeto, que hay una tablita también. Obvio. Que la clase A. Exactamente. Fíjense que si buscamos en las clase A, hay una tablita que te dice cuáles son los rangos de IP que corresponden a esa clase. La ¿Sí? clase A creo que era del 0 al 128, la B del 129 al 192 y la otra del 192 al Podemos buscar 230 o algo así, creo que son las de red. Hay números que no se pueden usar, Clases. el 000 y el 255. Clases. Está en el video del gallego. Sí, yo igual creo que también les mandé por bueno. Sí, está ahí. Bueno, esto va a estar un ratito buscando. Hay pero reservadas. Hay algunas reservadas, claro. Creo que a partir del... Para ver si me levanta esto. Unas son bueno, en realidad... de educación y las otras de investigación. Mira, porque yo encontré... Vamos a ver que esto, siempre que tengo el Zoom abierto, se pone áspero el tema de... Esto se los recomiendo, bueno, lo que yo les estoy contando lo refresqué aquí. Está muy bien explicado. ¿Querés que te las pase? Yo las tengo acá, a la vista. Sí, para que ahí ya me está cargando. A ver. Se pone súper lento. Bueno. Igual, Alfredo, vos con el primer octeto de cada IP, pues ya puedes identificar cuál es la clase. Sí. Claro, conociendo el primer, exactamente. Pero... pues si el 0 es B, sería 0. No, siento que también. No, es 0, 108, 192 a 223 sería la clase C. Y después la clase D. Por eso la 110. De binario. Pero yo estoy hablando de binario, no tiene nada que ver con el decimal.
Los 110 no existe, sí, existe binario. En binario. El 110 del primer octeto de la parte de red es una clase C. Ahora quiero que aparezca, así que nos quedamos pipones de que... Claro, porque los rangos que está diciendo Mercedes es el rango en formato decimal. Sí, porque en realidad uno trabaja es lo mismo. Trabaja en decimal porque está más acostumbrado y porque es más fácil de recordar. Trabajarlo en binario es como... Claro. A ver si anda mejor este. Encima tengo, ahí está cargando, tras que tengo una computadora bastante horrible, internet cuando pones el zoom se te muere, pero de una manera tremenda. Bueno, ahora va a terminar de cargar esto. Ahí apareció. Fíjate, acá va a aparecer, acá tenés el cuadro y acá te dice de 0 a 126, después de 128 a 191 y de 192 a 223. ¿Sí? Acá tenés la tablita, lo que decía recién Jorge, el 0, el 10 y el 110 en bits iniciales, o los intervalos en decimal, ¿sí? Cuántas redes, de acuerdo a esa máscara que te está diciendo, mira, acá te muestra qué máscara utiliza, ¿sí? ¿Sí? En base a esa máscara vos sabés cuántas redes podés crear, porque si yo agarro este número que son 8 bits, puedo crear 126 redes, supuestamente, o 126 combinaciones. Eso está acá. Entonces, cuando yo digo 198, como está dentro del rango acá, sé que es una C. Por tanto, conozco su máscara. ¿Sí? Alfredo, sí. Perdón, te molesto un chiquitín. Ahí en el chat del lateral puse un par de archivitos que son bastante gráficos para verlo, inclusive en el número de decimal por punto y en binario. Realmente están bastante buenos esos. Veamos. Aquí. Tengo que descargarlo. Bien. Buenas noches, me acabo de incorporar, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Recién llego de laburar, así que buenas noches. Me sumo al equipo. Buenas noches. Igual, Alfredo. Te escucho. Bueno, acá una imagen que habla de los intervalos. Yo esto también se los había pasado en una ayuda, en un archivo PDF por WhatsApp. La semana pasada les pasé una ayuda para hacer algunos cálculos donde les pasaba esto que está aquí. A ver. Las clases IP. Bueno, me anda súper lento, che. Sí, no te hagas problema. La cuestión es para que tengan en consideración que hace una grafiquita esto. Si ven después los unos y ceros, se ve una gráfica. Entonces, era como nota de color, seguí con lo tuyo porque se ralentiza mucho. Dale.
Sí, espera que voy a ver si me bajó el escritorio. Acá abajo una. Ay, Dios, para Sí. allá me había bajado. Aquí vuelve a mencionar fíjate, las clases, ¿sí? Fíjate esto, lo que recién había dicho Jorge, 0, después él dijo el 128 y el 192 serían como las cabeceras de cada clase, ¿sí? Entonces, fíjate este detalle. Después vamos a hablar, quiero que vayamos a la parte del práctico para que no se queden con la idea de que no. Fíjense acá, cuando en el punto 1, ¿sí? Te dice que dada una IP, vos tenés que calcular la dirección de red y la dirección de broadcast, ¿sí? Entonces, conociendo la IP, ¿yo qué necesito saber o qué otro dato necesito para poder determinar la dirección de red? ¿Qué dato me hace falta a mí en este caso, en el primero? ¿Qué tengo que conocer además de la IP? ¿Quién me dice a mí qué partes de red y qué partes de host? La máscara. La clase. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara, porque yo puedo tener una clase, pero con una máscara, si hay una subred creada, la máscara puede ser otra, no puede no ser, fíjate acá, esta tiene una máscara que no es la máscara por defecto. ¿Sí? Si yo no tengo la máscara, entiendo que uso la que es por defecto, a menos que me lo digan. ¿Sí? Puede tener, no siempre las clases van a tener la máscara por defecto. Si yo hago una subred, tendré otra máscara y sigo siendo la misma clase. Lo que voy yo con esto es, fíjate que yo les muestro algo resuelto. También les mandé en un PDF esta parte, pero me parecía bueno explicárselos. Que cuando yo quiero saber qué parte de una IP es la de red y la de host, necesito saber sí o sí qué máscara tiene. Si no la tengo, ¿sí? Usaré la que es por defecto. Fíjate acá. ¿Ves? Ahí ven lo que quiero poner. Yo resuelvo, por ejemplo, el primer caso. ¿Sí? Dice, lo primero que necesito saber es cuál es la máscara de red, ¿sí? Para identificarlo. Como no sé, como no me lo da el dato, entonces digo, bueno, ¿a qué clase pertenece? Pero para saber cuál es su máscara. Entonces, el 18 pertenece a la clase A. Está dentro de este rango. Entonces, yo ya sé, por lo que vimos antes, que la máscara es 255.000. ¿Sí? Ahí saco ese valor. Ahí ya tengo la máscara. Conociendo la máscara, yo paso ambos valores a binario. Agarro el número IP, lo convierto a binario. Cada octeto yo lo paso a binario con esa calculadora que les mostré. ¿Sí? Yo puedo tomar acá y de esta manera cada octeto lo convierto a binario. Esto es lo hice nada más que para que lo vean. Cuando yo hago la máscara, esto que me está diciendo, que los primeros 8 octetos, los primeros 8 bits están encendidos. Entonces, los enciendo y apago el resto. Ahí se hace la división y la primera parte es la de la red y la otra es la de host. Es el ejemplo más claro, ¿sí? Saber que la máscara es quien dice, bueno, hasta acá llegan los bits encendidos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero decir a qué red pertenece, es a la red, este número lo convierto otra vez a decimal y el resto queda en 0.
Entonces, la red es la 18.0.0.0, porque lo demás son todos host. Sí, son todos números de IP de computadora, lo que vos quieras. Pero la red es la 18. El resto no es parte de red. El resto es host. Esto es lo que me parecía interesante. Y el número de broadcast. ¿Saben lo que es el número de broadcast? ¿O para qué sirve? Y es cuando... No, esa era una duda que tenía yo. Bueno. Cuando yo quiero hacer un ping a una red Yo. determinada o a un host. Es el número de difusión. Abarca todos los hosts de esa red. ¿Puede ser? Sí. Fíjate esto. El broadcast hace lo contrario que la máscara. Te enciende todos los que son conociendo, ves que yo al haber definido la red, digo, bueno, esta es la red. El broadcast de la red es todos los bits que son de host Es como el for, es como el for que hemos visto. Claro, fíjate que el número de broadcast es esto. ¿Para qué se usa? Esto es cuando, imagínate esto, cuando una máquina está buscando en la red el servidor de HCP o está buscando un servidor, no me sale el nombre ahora, para, bueno, DNS. por ejemplo, el DNS, no sabe qué computadora en la red es el servidor. No sabe qué número IP específico es. Como cuando vos te conectás con tu teléfono a una red, el teléfono no sabe quién es el router. Entonces, le manda a todos los IP de la red, esto quiere decir, mandale a todos, y preguntales quién es. Y uno va a responder, yo soy el router, y ahí se establece la comunicación para decir, bueno, tomá, conectate, este es tu número de IP, y bueno, eso es lo que veremos después. Pero en general, el broadcast es un número importante porque cada vez que alguien se conecta a una red o necesita saber quién da determinada información, les pregunta a todos. Esto es necesario saberlo, pero bueno, fíjate que es la red con todos sus hosts o su número de hosts en uno. ¿Sí? Entonces vos vas a ver que cuando te dan una red, te dicen, vos tenés estos hosts menos 2. Vamos a ver luego que hay unas fórmulas que te dicen menos 2, porque un número es el que utiliza la red y otro número es el que utiliza el broadcast. Los que te quedan en el medio son los que vos podés destinar para las computadoras. Si yo no le podría poner a una computadora 255 de número. ¿Sí? Por ejemplo, si vos estás en una clase C, volvamos al ejemplo acá, que estábamos viendo hoy. ¿Dónde fue que lo había escrito? Aquí. Por eso son redes grandes, es importante segmentar. Claro, para que fíjate acá, a esta red, sea más chico. si yo quiero definir una computadora, no le puedo poner 0 y no le puedo poner 255, porque 255 es el número de broadcast. Tiene que ser hasta 254. ¿Sí? Eso cuando usted define el número... Sí. No, por eso que el ejemplo que habíamos mostrado vos, que hablaba, que te marcaba el rango de 126 bits, los otros 2 bits que faltan, que en realidad son 128, lo usan para agarrar ahí para el broadcast. Exactamente. ¿Sí? Finalmente, al conocer vos cuál es tu número de red y cuál es tu número de broadcast, si te preguntan cuántos hosts podemos conectar a la red, vos fíjate que va a ser desde la 1, ¿sí? De la número de red más 1, hasta la 254. En ese rango, todos los IP son posibles. ¿Sí? Acá es un número muy grande para hacerlo, pero vamos a hacer con un número más chico. Si vos lo haces con una, como te decía aquí el ejemplo, en una red más chiquita, donde vos tenés los primeros 3 octetos que son de red, jugás solamente con el último octeto para host. Y vos vas del 1 al 254. ¿Sí? No puedes poner 0 o 255 porque ya están destinados a la red. Eso quedó así como... ¿O hay dudas?
¿Podés volver al gráfico, a la parte del rango? Que lo quiero anotar. La parte del rango. Sí, la que estaba recién, que lo habías resuelto. Que iba de 18.0.0.1, ¿puede ser? ¿Vale? Claro. ¿Dónde estaba? Aquí. Ahí. Es. Ahora, en base a esto del número de red y el número de, o el número de IP y el número de la máscara, se resuelven el resto de los ejercicios. Por ejemplo, dice, determinar la máscara de una IP de clase A, B y C. Esto por ahí era la primera pregunta que tenía que haber puesto en el práctico, no la segunda. ¿Sí? Y porque fíjate cómo funciona esto. Yo tengo que determinar la máscara de las tres clases que está en el cuadro. Si vamos al cuadro, no voy a hacer magia. Acá yo tengo resuelto cuál es la máscara por defecto de cada clase. ¿Sí? La intención de esto es decir, bueno, como la máscara, como la clase A define sus 8 primeros bits para red, yo defino su máscara poniendo los primeros 8 bits encendidos y el resto en apagado. ¿Sí? Yo quería que se entienda por qué la máscara es esto, porque al definir la clase A que utiliza los primeros 8 para red, la máscara entonces enciende esos 8 bits y apaga el resto. Ahí sale la máscara. Si vos agarrás la clase B, que usa 16 bits para red y 16 para host, la máscara encenderá los primeros 16 y apagará los otros. Entonces te queda 255, 255, 0. Y la C, que te dice que utiliza los primeros 24 bits para red, la máscara entonces enciende esos 24 bits para decir, bueno, la máscara es 255, 255, 255, 0. Esa es la idea de este punto, ¿sí? Entender por qué la máscara es ese valor. ¿Dudas? Bien. Fíjate acá. Dice, Pero, dado... Sí. Y en la clase C, el broadcast, ¿cuál sería? A ver. ¿Cómo? En la clase C, ahí, en la clase C, suponete, el Bien. broadcast, ¿cuál sería? El 255. 192, 168, 1, 255. Claro, si yo acá le pongo, fíjate, tomando este número de IP acá, hasta ahí yo tengo, por definición, si es una C, que estos 3 octetos son la red. El que me queda es para host. El host en 0 es la red. Y el host al final, con todos encendidos, es el broadcast. En el medio, las PC. O sea, si yo apago todos los bits del host, ahí tengo la red. Y si apago y si enciendo todos los bits del host, ahí, que pongo a todos en uno, ahí tengo el broadcast. Entonces, yo te puedo utilizar del 1, porque el 0 no lo puedo usar porque ya está destinado a la red, al 254. El 255 no lo puedo usar porque lo usa el broadcast. Entonces yo tengo ahí que puedo utilizar 254 números. Que no las podía asignar esas dos. No, no se pueden asignar. Ni la 0 ni la 255. Para host. De acá, esto, fíjate, esta idea que para que la vayas masticando para después. La idea del subnetting es decir esto, mirá. Yo puedo asignar 254 números de IP. Con el escaseo que hay de IP, porque se está colapsando el sistema IPv4, vos por ahí tenés 254 números disponibles y conectás 3 computadoras. Te sobran un montón. ¿Sí? Entonces, dentro de una empresa que vos tenés 5 áreas, por ejemplo, si vos en cada área destinás un número de IP que pueda asignar 254 números,
pero dentro de cada área se usan 10 computadoras, 5 computadoras, 8 computadoras y 20 computadoras y alguna impresora, en todos los casos estás derrochando el número de IP. Entonces, agarrás solamente una red, y la partís en pedazos para que cada área utilice la cantidad que necesita y no desperdicie el número de IP. Esa es más o menos la idea del subnetting que vamos a ver después, ¿sí? Aprovechar al máximo la cantidad de hosts disponibles que tengo en una red. Hablo de la clase C porque es la que más vemos habitualmente, ¿sí? Pero y al momento de rutearlo también. Claro. Cuando vos vas a buscar, es más fácil buscarlo en un pedacito más corto que en todo el segmento largo. Exactamente. La otra cosa interesante de esto, que vamos a ver después, es que si vos tenés que hacer un broadcast, en vez de hacerlo a todas las máquinas, porque el broadcast ¿qué hace? Manda un paquete a todas las computadoras, por cual, si son 255, va a mandar 255 paquetes a todos lados, a todos los IP, y eso viaja en la red, por lo cual la red se pone densa, se pone pesada, porque hay mucha información. Imagínate que todos estén buscando, todos mandan paquetes loco. Vos al segmentar la red, o al dividirla, en vez de mandarlo a 255 direcciones, lo vas a mandar a la de tu subred, que puede ser 20. Entonces no envías tráfico a la otra porción de red, entonces no metes bits en la red, no la llenas de paquete, ¿sí? Pero bueno, eso lo vemos después, no me quiero ir de mambo con eso. Quiero que terminemos el práctico. Fíjate esto. Acá. Pregunta, ¿cómo puedo expresar la máscara? Bueno, si vos tenés un número de IP, ¿sí?, de clase A, ¿sí? Si es de clase A, yo sé que entonces que los primeros bits son de red y los segundos 3 bits son de hots. Entonces la máscara va a ser los primeros todos encendidos y el resto todos apagados. Entonces esa es mi máscara. O la puedo escribir de esta manera, /8. ¿Eso qué significa? Que los primeros 8 bits de la máscara están encendidos. O que los primeros 8 bits del número de IP son los que se destinan a red. ¿Sí? Fíjate que acá hace una aclaración de que la máscara enciende los 8 primeros bits y apaga el resto en la clase A. ¿Eso quedó claro, el tema del /8, /16, /24? ¿Y cómo se conforma la máscara, que es apagando y encendiendo los bits de red? Sí. Sí, a mí sí. Genial. Entonces avanzamos con esto, mirá. Ahora, sabiendo eso, decir, bueno, viendo las direcciones IP de los hosts públicos de una empresa, observamos que todas están comprendidas entre esta IP y esta IP. ¿Cuál es probablemente su dirección de red, broadcast y máscara? Y esto es un poco de análisis, y yo lo pensé de esta manera. Digo, en principio, una empresa raramente va a tener un número de clase A. Es raro, o a menos que sea muy grande, pero en principio tiene redes chicas. Entonces yo supuse que es una clase C. Y además, estos valores me caen dentro de, si yo analizo la tabla de los números de la clase C, me caen dentro del rango. ¿Sí? El 198 está dentro del rango, entonces me cae como anillo al dedo de que esta IP es de clase C. Si es de clase C, entonces ya sé cuál es su por defecto. Como no me lo dice el problema, digo, bueno, entonces si no me lo dice, yo tengo que tomar la máscara por defecto, que es la 255, 255, 0 o /24. ¿Sí? Luego, tomo el número de cualquiera de ellos dos, porque con cualquier número yo puedo saber lo que me pide. ¿Sí? Puedo saber, con cualquier número de la red, yo puedo saber cuál es la red, cuál es el broadcast y cuál es la máscara. La máscara ya la averigüé. Entonces yo tomo el número de IP, lo paso
Esto yo lo hice de esta manera para que sea gráfico y se entienda. Lo paso a binario, abajo le pongo la máscara, ¿sí? Y si vos le haces un AND, te sale el número de red. ¿Se acuerdan cuando practicamos el AND? Que 111, 111, 100, 10, es el AND entre el número, esto es teórico, para que simplemente lo sepan, no para que pero cuando practicamos el AND de números binarios, en este caso se utiliza para, conociendo la red y conociendo la máscara, poder sacar la dirección de red. ¿Sí? Sería la IP base, sería eso. Claro. Entonces, esta es mi red, con todo lo de la máscara encendido. El resto es host. Entonces yo convierto todos estos a binario, a decimal, y ahí tengo mi red. Y el broadcast, fíjate que lo que hace es poner el mismo número, pero al final enciende todos. Los pone a todos en... Y ¿qué pasa cuando los enciende? Porque al encenderlo hace esto, pone a todos los bits en 1, por eso quiero que vea por qué pone 255 después, ¿no? Al poner los 8 bits en 1, el binario, se me cagó la calculadora. Se me ha roto la calculadora. A ver si funciona ahí. Oh, se me rompió la cuenta que hace. Bueno, pero me entiende que acá se ponen 255 porque es la suma de todos estos valores. Bien. Finalmente vos tenés que la dirección de red es justamente esta, el mismo número, pero el último en 0, entonces te queda de esta manera. El broadcast es con todos encendidos, entonces va a ser el 255. El broadcast siempre es el final, el completo, digamos. Y la máscara de red es esta. ¿Preguntas con ese punto? Bien. Fíjate el E. Dice, ¿cuántos bits están disponibles para los hosts en las direcciones IP clase B que utilizan la máscara de su red por defecto? ¿Sí? Y fíjate, la máscara de su red por defecto, entonces ya sé que si es una clase B, la máscara es 255, 255.00 o /16. ¿Está bien? Entonces. Alfredo. Sí. Perdón. Me quedé con el anterior. Sí. Dice, ¿cuál es probablemente las subdirecciones de red? ¿Cuáles serían las subdirecciones de red en el anterior? ¿Cuáles serían las? A ver. Estamos en el C, ¿no? Sí, viendo, sí. Perdón, acá es su, está pegado, es su dirección de red. ¡Ah! No su dirección, estaba pegado ahí, es su dirección de red, broadcast y máscara. Listo. Perdón. En la pregunta, bueno, justamente lo que yo les muestro acá es simplemente decir, bueno, si la máscara enciende los primeros 16 bits para red y apaga estos 16 bits apagados son los que se destinan a host. ¿Sí? Cuando yo miro esta máscara de red, digo, ¿cuántos bits se destinan a host? Y los que están en 0. O sea, estos 8 bits y estos 8 bits de ese octeto que están en 0 son los que se destinan a host. Los encendidos, los que están en 255, se destinan a la red. Era simplemente eso, poder saber también cuántos bits se destinan a host. Alfredo, Sí. Alfredo, una pregunta. Sí. Es al tener más bits disponibles. Sí. A diferencia de la de clase C. Correcto, ¿no? sí.
Por ejemplo, eso es, por ejemplo, un servidor como Google que tiene una IP clase B, creo que es, no recuerdo. Eso significa más que nada por el tema del tráfico, para que al tener más bits transporte mejor la información. ¿A qué se debe eso? No, yo entiendo que las clases lo que pretenden es justamente el no desperdicio de IP. Entonces, vos en tu casa nunca vas a tener una clase B, porque no vas a tener 65.000 computadoras que conectar. ¿Me explico? A lo sumo tenés 256. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de máquinas que vos necesitas especificar. Capaz Google tiene 70.000 servidores. Cada servidor, ¿sí?, tendrá su conexión de red. Imagínate los galpones de Google, y viste que ves en las fotos que tenés esa cantidad enorme de racks de servidores. Bueno, cada servidor tiene su número de IP. Necesitará una clase B para conectar semejante cantidad de equipos. ¿Sí? Lo veo por ese Perdón, lado. un segundito. Sí, ¿Puedo tomar la palabra 2 segundos? por supuesto. Hace bastantes años que ya no existe la noción de clases. Nosotros las estamos tomando acá para una cuestión de estudio. Ya las clases, cuando se acabaron los números IP, no existen. Por eso estamos todos subneteando todo lo que se pueda, porque ya directamente lo que eran subclases se utilizan como clases enteras y se subnetean. Esto a título informativo. Para el estudio vamos a agarrar y decimos, sí, tenemos una clase A, clase B, hacemos el subneteo para que por lo menos estemos ordenados para el trabajo. Google ya no trabaja con una clase B, necesita tantos números IP, paga por esos números IP y ya está, se subnetea. No lo tomen como una cosa estructurada y fija. Hace varios años que no se usa más. ¿Está? Listo. Esa era la acotación, pero tampoco les quiero alborotar mucho el esquema de trabajo. Está perfecto. No, vino al pelo. Sí. Era esa acotación, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? Dale. La pregunto porque justo sale ahora con el tema de Google. Las empresas grandes se me hace que apuntan a un lugar y tienen especies de VPN en distintos lugares, digamos, se hacen un subnetting a través de VPN, una cosa así, ¿harán? Digo por la cantidad de IP que necesitan, si no. Directamente se alquilan y se van soltando las que se van liberando, y es CIDR, son los equipos cómo trabajan los routers nuevos, y es BLSM, cómo se subnetea. Directamente toman una porción y la van tomando en tramas y dicen, yo necesito 8 redes, yo necesito 12, entonces te puedo tomar hasta 16, entonces seguí trabajando con eso. Se va haciendo una toma parcial de los números disponibles. Administran miseria. ¿Cómo? Administran miseria, digamos. Sí. Fíjate, en un momento hay un Eliezer, el morochito que les puse en un momento para hacer el subneteo, es un tipo que realmente es lo más clarito que ve en internet para explicar ese tema. Después les voy a pasar 2 apuntecitos muy cortitos a título informativo para que vean cómo es el subnetting, el supernetting y la diferencia entre eso. Pero dejémoslo para la clase donde corresponda. Entonces vamos a terminar este práctico. Cualquier duda de esas más complicadas, las resolvemos después y seguimos avanzando. Dale. Perfecto. Bueno, ya el punto F a esta altura ya es una papa, porque te dice, bueno, ¿a qué red pertenece esta IP conociendo la máscara? Pongo la IP, pongo la máscara, donde terminan los bits encendidos corto, y eso lo traduzco a decimal, y ahí tengo que la red es esta, ¿sí? Porque los 2 octetos finales están en 0, entonces la red es de clase B, ¿sí?
tiene los primeros 2 octetos o 16 bits encendidos por la máscara, entonces esa es la red, y los 16 bits apagados son para host. ¿Sí? Esa es el F, que era, me pareció, ya conociendo el sistema de cálculo, es ya fácil de responder. Si no, me dicen y lo repasamos. Y en este sí tiene, es un poquito interesante porque ya te saca un poquito de la estructura de lo justamente lo que veníamos hablando de las máscaras por defecto. Fíjate que acá hay una máscara EPA. Ya no es 255, 255, 255. Ya es una máscara 248. Pero el sentido sigue siendo el mismo. Dice, mira, ¿cuántos bits están disponibles para un host, en la máscara de su red tal? Fíjate, la máscara de su red yo tengo que encender los bits. Si yo te lo paso a binario, este es el número 255, este es el número 255, y el 248, si yo lo paso a binario, son los primeros 5 encendidos y este apagado. ¿Sí? Entonces ahí corta la máscara, porque yo tengo que contar los que están encendidos. Al pasar los decimales, los paso a binario, los encendidos me da la red, y los que me quedan en apagado, si los cuento, son los 8 finales más los 3 que dan acá, me quedó en 11. Entonces, en este caso, por la máscara que tiene definida, esta red tiene 11 bits disponibles para asignar a host. Este sería un ejemplo de subneteo. ¿Sería barra 21 eso? ¿Cómo? ¿Sería barra 21? Sería barra, contá, 8 y 8, 16, 17, 18, 21, barra 21, claro. Vos contás los que son para host, para red. Exactamente, sería una barra 21. ¿Te puedo hacer una consulta, Alfredo? Obvio, claro, estamos para eso. A ver si entendí. Por ejemplo, ¿viste en los primeros ejercicios, Sí, en el A, sí, viste que el 1 y el 2, en el 1 no te da la máscara y vos definís todo por defecto, y en el 2 te da la máscara. sí. La máscara predomina en relación a, por ejemplo, el primer número para determinar la clase, o sea, en este caso, en el 2, yo tendría 16 bits de red, así sería, o sea, la máscara, si tengo la máscara definida, me define qué va para red. Yo tomo eso, no le hago caso a la clase para sacar la máscara. No sé si me Claro, expliqué. no, sí, sí. Pasa que la IP puede pertenecer a, vos por el número de IP, el primer octeto de la IP, sacás a qué clase pertenece. ¿Sí? Después, Claro, si yo no tuviera la máscara definida, sería 255.0.0.0, pero acá me la define. exactamente. Entonces, la máscara me define que en realidad son 16 bits, no 8. Exacto. Está, eso. Así es. Son 16 que vos destinás a red. A red, exactamente. Así es. Perdón de nuevo, eso completa lo que yo había dicho en un momento. En este momento no existen las clases. Las máscaras te van dando cuántos hosts tiene la red. Eso en la modernidad. Para el estudio ya sabemos, tenemos la estructura, cuando no la tenemos recurrimos al primer número, como bien lo dijiste. Pero fue muy buena la observación para decir por qué en una clase A tengo tantos hosts distintos y en una clase B tengo otros. Va apuntado a ese lado. Esa era la observación, la salvedad que quería hacer por si lo encontraban. Ahí está. Perfectísimo. Fíjense que acá, cuando te habla de la máscara 16, ¿sí? Esto sería que vos vas a agarrar los primeros 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encendidos y el resto en cero.
¿sí? Si vos agarrás la 240, ¿cómo sería? Tengo que pasar este 240, lo tendría que yo pasar, o este 224, mirá que estos son, ya te está haciendo un subneteo al final, en la última porción, lo que yo te decía hoy, en una clase C, si querés, te está achicando la cantidad de hosts. Si yo, espera que se me rompió la calculadora acá, no sé por qué, esto es igual. ¿Qué preguntaste, Alfredo? No escuché. Ahí está. Yo pongo uno. Ahí está. Esto, fíjate que esta máscara, la 192, ¿cuáles son los bits que tiene encendidos esa máscara? Entonces yo lo que hago, ya sé que los primeros están todos encendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso me da, el primer octeto me da 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo octeto encendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tercer octeto encendido. Y acá no me dice 0, me dice 192. O sea, yo tengo que pasar ese 192 a binario para saber cuántos tengo que seguir encendiendo. Entonces me vengo a mi calculadora. Mira, este sería el número 192. Los primeros dos encendidos y el resto en 0. Entonces, en este caso, me queda 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate que ahora la máscara, esta 192, me está encendiendo barra 26. ¿Sí? Esto sería como decir una barra 26. Yo les muestro para que entiendan cómo se calcula esto de por qué enciende o apaga. ¿Sí? Es pasando este número binario y contando los bits que están en 1. ¿Sí? Ahí vos definís cuántos contás los que están en 1 y eso te da la cantidad de bits que se utilizan para definir la red, y los que te quedan apagados, en este caso 6, son los que vos usarías para los hosts. De estos 6, el 0 te queda para red, para la dirección de red, y el 255 para... ¿No sería 255? Sí, 255 te queda para el broadcast. Bueno, ahí creo que terminamos con el práctico. ¿Esto les quedó la idea más o menos? Porque, ¿qué pasa? Sí, ahora sí. Bueno, todo esto, ahora vos venís a internet y decís, aquí, para que puedo mostrar acá, me voy a ir, porque la idea es que vos entiendas por qué 2 más 2 es 4, pero cuando quieras hacer una cuenta, vos venís a una calculadora. Bueno, si vos te venís, pero esta porquería, acá, pongo calculadora, que Juan publicó una en el campus, en su clase, publicó una calculadora IP. Para que vean que lo que acabamos de hacer es para entender cómo se hacen las cuentas o de dónde salen, pero que después cuando vos querés hacer un cálculo, usás una calculadora que ya te hace todo el cálculo de una. O lo puedes usar para verificar tus ejercicios. Si querés saber si lo hiciste bien, puedes usar, fíjate que acá vos pones una dirección IP, ¿sí? Le definís la máscara y después te tira cuál es la red, cuáles son el rango de host, cuál es el broadcast, qué tipo de IP, te hace una expresión en binario de ese número de IP, te hace una explicación detallada de qué hizo, cómo hizo las cuentas. Ahí bueno, lo mandé a abrir. ¿Sí?
fíjate que acá te explica gráficamente cómo hizo el cálculo, por si vos querés practicarlo y ver alguno de tus ejercicios, que esto, bueno, yo lo usé en la ayuda que les mandé, usé esta calculadora, justamente para robar los grafiquitos. Si ponemos un ejemplo de lo que teníamos ahí, si yo a esto le pongo la clase, mira, 1/26, ahí puedo probar cualquier otro tipo de máscara. Fíjate cómo te recalcula, ¿sí? Y te muestra cómo es la red, cómo es el broadcast. ¿Está bien? Eso para que vean que, nada, es lo que hicimos es entender de dónde vienen los números, pero nunca más a mano. Uno usa una calculadora. En el campus, sí, en la semana, en la clase de Red 2, ahí creo que subió la calculadora. Y si no, bueno, pues como dije recién yo, pones calculadora IP y te aparece. Alfredo, perdón, te molesto un chiquitín. Justo había escrito lo mismo y se me ocurrió una idea porque para definir el broadcast. El broadcast es como si hacemos un rinraje en un edificio y apretamos todos los botones juntos. Esa es la idea para que se acuerden. Van a salir todos respondiendo. Qué viejo que son, los chicos juegan otra cosa, Alfredo. Ya sé que juegan otra cosa, pero tenemos que mostrar la hilacha y para que se lo acuerden. Porque es un concepto que ahora lo van a recordar o vamos a trabajarlo y en 15 días se lo olvidan. Con esta pavada que les dije yo, se van a acordar que están llamando todos simultáneamente. ¿Está? Bueno, otra vez se lo paso a Alfredo que siga con lo suyo, perdón por la intromisión. Por favor, por favor. Graciosa esta. Al final solamente les quiero dejar un temita para tener la noción, ¿no? de las IP que pueda aparecer el concepto de IP pública, de IP privada, de IP dinámica y de IP fija. Son todas cosas diferentes. ¿Sí? Recuerden que básicamente las IP públicas son las que nos proveen Internet, las que están fuera, las que nos da el servidor de Internet, por lo cual nosotros nos conectamos a Internet. Y las privadas son las que están de este lado, o sea, las nuestras, las que están de este lado del router, ¿sí? Y ahí aparece el concepto de el NAT, ¿sí? Si vos tenés la pública que te conecta a Internet, tenés el router y tenés tu IP privada de este lado, ¿sí? Que vamos a, por ejemplo, vos tenés una 192.168 puntos, espera, me salen comas, pero la puta madre, .0.1, ¿sí? Esta es tu computadora y vos tendrás la 2 y tendrás la 3, ¿sí? Todas se conectan a un router, ¿sí? Y salen con una única IP pública, ¿sí? La 222.234. ¿Sí? El router tiene en el WAN, ¿sí? Hablando de los hogareños, esta IP configurada para salir de Internet. Vos desde tu casa tenés la computadora, el teléfono, el plasma, ¿cómo es? el Smart TV, qué sé yo, todos con su IP. Todos salen por el router. Pero el laburo del NAT que hace el router es decir, que todas estas IP, el router dice, bueno, vos salís, pero yo les voy a decir que salís con esta IP. O sea, todas estas salen a Internet con esta IP que te da el proveedor y cuando vuelven, el router sabe a quién le tiene que responder, porque guardó, gracias a este NAT, una tabla de quién hizo el pedido para responder después.
esa es la idea básica del NAT y lo importante que es, y por qué está la idea de la puerta de enlace. ¿Por qué a un router también se le llama puerta de enlace? Porque enlaza todos tus IP privados con el IP público que tiene asignado. ¿Ese es el router de frontera? ¿De frontera con Chile? No, dice router de frontera. No, Ese sería no el tengo el default concepto gateway, de router de sería. frontera. Sí, Mercedes, en un tipo de bibliografía es el router que te llega a tu casa. Entonces, ese es el que separa de las públicas de las privadas. Sí. ¿Sí? Bueno, la función del NAT, que es una de las preguntas que estaba en teoría, es esta, ¿sí? La de que todos tus números privados, los que están detrás del router, salgan con la misma IP que te da el proveedor de internet, hagan lo que tienen que hacer y cuando llega la respuesta, gracias a que el NAT guardó la petición de cada IP a dónde fue, cada cual recibe lo que está haciendo. La máscara de red, asócienlo para poder averiguar la red, el broadcast y la cantidad de hosts, que lo vimos recién. Creación de su red, lo vemos en la clase que viene. Y las IP dinámicas y las IP fija son dos formas que yo tengo de asignarles IP a un host. Host es cualquier cosa que se conecta a Internet. Lo que se usa ahora muchísimo es la dinámica, que es gracias a un servidor DHCP. ¿Sí? Los routers en general o los servidores tienen corriendo un servicio, un protocolo de DHCP que se encarga de que cuando una PC se conecta a la red y hace el broadcast buscando quién me da una IP, ¿sí? El DHCP dice, yo soy el encargado, y le responde con un número de IP que le puede dar dentro de un rango que tiene definido automáticamente. Entonces, vos no tenés que hacer ninguna configuración a tu elemento. Vos, cuando vas a un Wi-Fi a la casa de alguien que te da la clave, vos no tenés que ponerle el número de IP al teléfono, sino que te conectás, eso llama al DHCP del router, en este caso, y dice, tengo esta disponible. Puede ser cualquier número de IP dentro de la red que tenga definida y dentro del rango que tenga habilitado para entregar número de IP. Eso también lo vemos en la clase que viene, cómo se configura un DHCP para que entregue ciertos números de IP automáticamente. Y la IP fija es la que yo configuro manualmente en la placa de red para que ese equipo se conecte solamente con esa IP. Esto, las claves fijas lo usan básicamente, o para que tengan una idea, los servidores de Internet. O sea, imagínate que si Google tiene una IP dinámica, cada vez que vos querés entrar a Google, el servidor no lo encuentra, porque cambia todo el tiempo. Entonces, hay ciertas cosas que se fija la IP para que vos siempre que lo salgas a buscar, lo encontrés en esa IP y no haya problemas, ¿sí? Entonces, en algunas cuestiones, la IP fija se utiliza mucho, no del lado hogareño, pero, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo Requiere mucha seguridad. Requiere, por ejemplo, iba a dar este ejemplo. En la USO laburamos con dos conexiones a Internet. Una con UNS, que es por DHCP, y otra con la red de provincial. La red de provincia trabaja con IP fija. Te asigna, vos pedís 15 IP, te da 15 IP fija. Entonces la máquina tiene que ir, sentarte, que también lo vamos a ver en la clase que viene, y configurarle la placa de red para que se conecte con esa IP. Si no, no se conecta. Esa IP más la máscara que te dicen que tenés que usar, te dan toda la información que vamos a ver en la clase que viene. Pero bueno, yo quería que se queden con la idea de que la diferencia que hay entre direcciones privadas, direcciones públicas, dinámicas y fijas, que no son lo mismo. ¿Sí? Permiso, Sí, Alfredo. por supuesto. Cuando están hablando de IPs de fijas y dinámicas, y del lado hogareño es muy difícil encontrar IPs fijas. Pero los que trabajen en esto,
muchas veces tenés conexiones que son muy estables. Entonces, a las personas que están conectados, por ejemplo, por cosas inalámbricos, por enlaces inalámbricos y que son inestables, muchas veces se los ponen en un rango de IP fijas. ¿Por qué? Porque si se caen, se levantan, el DHCP a veces puede armar lío. Entonces, cuando vos tenés la IP fija, cuando la conexión es complicada, estás asegurado que vas a estar conectado a ese número. ¿Está? Son poquitos los casos, pero es una de las partes donde se puede hacer doméstica de IP fija, perdón. Sí, esa IP fija que vos usaste, ¿la asigna el proveedor? No, muchas... La- perdón, ahí te explico un poquitito. Como hoy tenemos IPs que faltan, generalmente son todas alquiladas y tienen un tiempo de vida. Te la pueden dar por una semana. Vos, un proveedor de Speedy, te da una semana una IP. Capaz que la tenés 2 años conectada a la misma porque sos un usuario que se conecta mucho, pero una de esas te caes, qué sé yo, te la pueden cambiar. A la que estoy hablando de fija es que vos, de tu lado del router, configurás un segmento que puede ser de DHCP, que te la entrega, y un pedacito, un rango para máquinas que son inestables, que vos mismo le fijás el número IP fijo. Yo en algún momento he tenido algunos clientes conectados a través de Wi-Fi, y en la última parte era una red privada, una red que yo elegía los IP que iban a utilizar. Entonces, a las personas conflictivas, con máquinas conflictivas, le ponía IP fijas. Así, si se caían, si estaban, no me generaban ruido dentro de la red. Yo muchas veces lo he utilizado en oficinas y eso para compartir recursos, que no te cambie la IP cuando tenés una unidad compartida o algo por el estilo. Utilizo un rango de IP fijas para las máquinas que están fijas, que no se mueven, y como el DHCP, que lo vamos a ver la semana que viene por lo que dice Alfredo, vos le podés asignar el rango, asigno el DHCP fuera de ese rango. Exacto, sí, perfecto. Juan. Ahí, perdón, yo quería sumar un ejemplo que yo lo veo mucho en el laburo, es que, por ejemplo, las impresoras que se conectan por red, le fijás el número de IP, porque si no, cada vez que se enciende o cada tanto se renueva la IP y vos la configuraste en tu computadora con una IP para encontrarla, al cambiarle por el DHCP la perdés, tenés que volver a configurarla. Entonces, ciertos recursos, como dijo... Ciertos recursos, como dijo espera acá que se me... Como dijo Rubén, se les pone la IP fija para que nunca cambie y vos siempre encontrés el recurso y listo. Bueno, yo creo que ahí hemos cerrado el práctico. ¿Quedó alguna duda, alguna necesidad, algo que explicar de vuelta? Yo quería hacer una consulta, Juan, no sé si está. Sí, acá estoy. Tengo una consulta, Juan, a ver si estoy equivocado. Yo en una edición Mac, ¿puedo tener más de una IP asignada, pero al revés no? ¿Puede ser? Sí. ¿Está bien eso? Sí. O sea, tengo que tener por... Perdón, vos, la que es única es la Mac, y vos podés tener, a una Mac te pueden ir variando las IPs, ¿está? Sí. Pero al mismo tiempo no deberías tener más de una IP en una Mac. Está bien. ¿Estamos? Sí. La Mac es física. Existen programitas que te lo pueden cambiar y te muestran otra, no hay problema. Pero a una Mac tenés un número IP asociado. La Mac la utiliza el DHCP después para asignarte de vuelta la misma IP. O sea, cuando vos tenés un DHCP, podés reservar una IP para una determinada Mac y siempre te va a devolver la misma IP.
Claro, Ok. habíamos mencionado antes de por ahí de que te conectes de que con la Mac también podías brindar seguridad y decir, bueno, si el que se intenta conectar no tiene esta Mac, no entra y listo. Que también con un tema de seguridad. Sí, tal cual. Bueno, de mi parte creo que estamos bien. No sé si quedó alguna otra duda con respecto al práctico 6. Ahora a la noche les cuelgo para que en la semana puedan ir viendo el práctico 7 que Igual resolver. mañana, no te vuelvas loco, Alfredo. Igual mañana, tranquilo, tomate el té, el mate a la mañana y hacelo tranquilo. No te volvás, o sea, no No, te pongas así en con ese compromiso, en serio, no despreocupate hoy. yo lo cuelgo porque sé que ustedes mañana cuando se levanten a tomar mate, pueden revisar el práctico. Ok. Bueno, gracias por participar. Nos veremos. Ah, se quedaron todos, ¿eh? Se la aguantaron. Bueno, felicitaciones y gracias por aguantarme porque escucharme hablar tanto tiempo debe ser un poco denso. Pero te sale, lo tenés Nada. adentro eso. Bien, bueno, gracias. Em, Yo me aburro antes. sí, yo por ahí hay temas que Realmente eso te lo envidio, poder hablar y hablar y hablar y hablar. sí, en realidad soy charlatán, porque eso es bastante innato, bastante de agarrar la Pero guitarra, ya me conocen. Bueno, en vivo es compañero. mejor, en vivo es mejor. Sí, gesticulo Sí. mucho. Hago cosas. Esto es una Extrañamos los chistes, Alfredo, extrañamos los chistes. Ya van a volver, ya van a volver. Pasa que así es difícil porque no les veo las caras, entonces es complicado, ¿sí? Pero ya van a volver. Nosotros a vos tampoco, Alfredo. No Y, pones nunca la cámara. no, que no tengo. No tengo cámara, por eso no uso. Porque le mandé a comprar una cámara cuando empezó la cuarentena. Me armé una computadora porque la que tengo en la notebook se me rompió la cámara, no anda. Mi señora no tiene cámara en la notebook, así que bueno, me compro una cámara. Compré Bueno. una cámara, nunca me llegó. Reclamé, me terminé devolviendo la ¿Vos guita porque el flaco nunca me la mandó. mandaste la foto? ¿Mandaste la foto tuya cuando pediste la cámara? No. Tarea para Alfredo, para el hogar. Sí. Configurar el teléfono para tener la cámara en la computadora. Ah, bueno, sí, eso, la verdad que no se me ocurrió tener también puesto el teléfono, es buena idea, poner el teléfono a la par de la compu para que me vean. Es verdad. La próxima No, yo estoy pongo. investigando porque quiero mostrar algunas cosas, pero con una cámara móvil, entonces estoy jugando con el teléfono. Sí, está bien. Bueno, ¿me quieren ver? Bueno, después me Pero van a no ver. podría, Vienen algunos programitas para hacer eso. Alfredo, no podrías compartir pantalla con el teléfono. No, pero yo puedo tener la computadora conectada a Zoom y me conecto por teléfono a Zoom. Entonces yo me pongo el teléfono en un trípode que me apunte a mí, ¿sí? Entonces ustedes me ven, pero yo también soy parte de mi clase, no sé si me explico. Mi teléfono es como un No, alumno la más. tarea más complicada, así no te gastás ancho de banda, usar el teléfono como cámara web. Claro. Bueno, lo voy a investigar. Sí, se puede hacer eso, se puede hacer. Lo que hay que descargar un software que lo descargas en el teléfono y en la compu y lo sincronizás después. Ah, bien, ya entendí. Averigualo, Alfredo, averigualo si te entretenés un poco y Por no eso obsesionás le tanto di con una tarea para que con los los tenga trabajos entretenidos, no me lo prácticos. agradecen a mí. Entonces siempre soy el malo de la película ahora. No, sos bueno. Haz una cosa, subí el práctico cuando encuentres cómo hacer andar el teléfono, como cámara web. Está bien, bueno. Después quiero que lo hagan todos, ¿eh? Después los quiero a todos con el telefonito, con el fibrado, ¿eh? Sos capaz de quedarte toda la noche para subir el práctico a las 2 de la mañana y cagarnos con el teléfono, seguro. No, se compra la cámara web, la pide prestada y dice que es el teléfono y es más No, fácil. la cámara web se fue yo le había comprado a un precio que ya era carísimo, ahora se fueron al recarajo, ni en pedo compro una cámara web. Ni en pedo. Valen 8 lucas, 9 lucas, una estupidez. Al menos la que me dijeron que tenía que ser potable. Así que no, olvídense, no, cámara no voy a comprar. Bueno, ahora yo me estoy haciendo mucho pis, así que yo me voy a retirar. Gracias por participar, como les dije. Yo voy a fumar.
Bueno, saludos. Chao, me voy a fumar. Y en la semana nos comunicamos y si no, en la semana que viene. Codazos a todos. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao. Chao.